Aviso, las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no reflejan necesariamente la postura, valores u opinión de la empresa o de la estación. Un espacio donde entenderte no es un lujo, es una necesidad. Aquí hablamos de lo que sientes, lo que piensas y lo que a veces no sabemos cómo explicar. Conecta contigo, conecta con tu mente con la psicóloga Jessica González en Frecuencia Mental. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos sean otro sábado más a este espacio, donde hablamos claro, humano y conciencia sobre la salud mental. Soy la psicóloga Jessica González, su psicóloga de confianza, y el día de hoy vamos a hablar de un tema que genera muchísima incomodidad, pero también bastantes prejuicios, que es ir a terapia de pareja, pero sin estar casados. Porque para muchas personas la terapia se ve como ese último recurso cuando ya todo está mal y ya se ha pasado por muchísimas peleas, ya prácticamente se ve la relación rota. Pero, ¿qué pasa cuando una pareja decide ir antes de que todo se rompa? ¿Está mal? ¿Esto es exagerado? ¿O en realidad es una forma más consciente de relacionarse? Para hablar de esto, el día de hoy nos va a acompañar Fernanda González, quien decidió ir a terapia de pareja con su novio. Compartir sana y escuchar transforma. Ya viene el testimonio de hoy en Frecuencia Mental. Nos encontramos con Fernanda González. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y bueno, pues muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Jessy? Buenos días a ti y pues a todos los que nos escuchan. Es un placer, la verdad es un placer pues estar aquí contigo para platicarte un poquito de mi experiencia. Ahora sí, cuéntanos un poco de cómo lo conociste, cuánto tiempo llevan de novios. Actualmente de novios llevamos un año y conociéndonos desde que pues, nos conocimos y pues, como todo esto, 1 año y medio. Nos conocimos ya en la secundaria, íbamos en el mismo salón, fuimos como noviecitos de manos sudadas, de esos que entran de que en la seco y todo eso. Ya luego de que salimos de la secundaria, pues como que cada quien tomó su rumbo como todos y nunca más como que volvimos a saber el uno del otro, más que lo que se publica a veces en redes sociales, ¿no? Y pues un día como que empezamos a coincidir en ciertos temas en redes y ya nos empezamos como que a platicar por ahí y ya de ahí empezamos un día a salir y ya pues ahí surgió todo por redes básicamente. O sea, ya nos conocíamos en persona, pero ya cuando me animé a salir con él fue porque justo dije, bueno, pues ya lo conozco en persona, entonces no creo que me secuestre y pues salimos y como que ya de ahí empezamos a salir constantemente. Ok, ¿y cómo se ha ido desenvolviendo la relación? ¿Y qué fue lo que los llevó a acudir a terapia de pareja? Pues la verdad creo que ha sido una relación muy bonita. Creo que ha habido ciertos problemas que no han sido como para tanto. Sin embargo, yo siendo una persona que considera como la salud mental importante y como ese tipo de cosas y que de manera personal he llevado un proceso de ir a terapia constante y así, creo que eso ha ayudado a que la relación sea buena, o sea, tuviéramos antes de la terapia en pareja, tuviéramos como ciertas herramientas que nos permitieran como comunicarnos mejor o a llevar pues cierto tipo de relación sana. Sin embargo, creo que sí existían ciertas cosas. Por ejemplo, la situación que nos llevó a terapia fue como un problema que tuvimos en pareja, un poquito más como de inseguridades y desconfianzas, en el que yo llegué a un punto en el que dije, oye, pero yo no quiero lidiar sola con las ideas mentales que me puedo hacer, ¿no? Yo sé que yo ya tengo mi proceso y puedo seguir teniendo yo mi proceso en terapia, pero yo sentía que para mí era importante que la otra persona se involucrara. Entonces, como que hablándolo entre él y yo, como que decíamos, ¿será bueno? ¿Será malo? ¿Deberíamos? ¿No deberíamos? De hecho, creo que hubo como muchas dudas, porque justo siento que es como muy
raro, ¿no? O sea, siento que las personas cuando les dices es que voy a terapia en pareja, te van a decir de que no, pues es que ni que tuvieras 50 años de matrimonio y de que ya se odiaran, pero no, o sea, como que era lo que más nos causaba como ese, como no sé cómo decirlo, como curiosidad de saber si está bien o está mal hacerlo, si ya es como sinónimo de que ya deberíamos de terminar o como cosas así. Yo siento que eso fue algo que nos llevó como a seguir como cuestionándonos mucho de pareja o de manera individual, si era como bueno o no. Y ya solo un día hablando ya de manera individual yo con mi psicóloga, sin contarle el hecho de que teníamos como esta posibilidad de ir o no ir a terapia de pareja o no, ella solita como que me dijo así como de no, pues existen más posibilidades para arreglar este tipo de problemas, o sea, pueden platicarlo, pueden buscar soluciones, pueden ir a terapia en pareja. Y cuando me dijo eso, como que dije, pues si una psicóloga, quien me conoce mucho tiempo, me dice que sí está bien, por así decirlo, eso quiere decir que no estoy loquita. O sea, no quiere decir que, o sea, que esté, no que esté mal, pero que se vea como raro, ¿sabes? No sé cómo explicar eso, ese detalle. Entonces fue que lo platiqué como con él, que le dije, oye, pues mira, mi psicóloga como que dijo esto, y como que eso nos animó más, o sea, como que dijimos, pues sí, o sea, puede ser como la experiencia, ¿no? O sea, pues sí, básicamente fue así que ya lo decidimos y ya como que buscamos en internet, principalmente él, yo no, él buscó en internet, pues opciones, y ya entre los dos escogimos a alguien que nos hiciera sentir como cómodos por el perfil que veíamos en sus redes, o sea, pues sí, como estaba, o sea, cómo daba la terapia y como todas esas cosas. Precisamente el tener problemas durante la relación de noviazgo, usualmente no es la primera opción ir a terapia de pareja y está de hecho bastante estigmatizado, pero es un buen recurso. Cuéntame un poquito de cómo te has sentido ahorita que has estado yendo a terapia con tu pareja y qué avances has visto. Era sesión, como que sí íbamos con la mente como abierta, pero a la vez con muchas ideas, porque a la vez yo siento que justo él y yo dijimos de que es que siento que de que vamos a entrar y va a ser como en las películas, o sea, de que está sentado uno enfrente del otro y de que la psicóloga dice algo y se empiezan a gritar cosas, ¿no? Entonces creo que tanto él como yo lo teníamos así, o sea, de que iba a ser como en las películas, o sea, porque realmente era el único referente que teníamos. Y de hecho antes de pues como que sí te daba un poquito de nervios, ¿no? Así de que qué va a pasar y todo. Pero ya entrando en confianza con la psicóloga y hablando, teniendo las sesiones, creo que sí cambia totalmente la dinámica. O sea, ella nos dijo, por ejemplo, de manera personal, nos dijo que justo que íbamos como con esta duda de si es algo normal, si que está bien o está mal que nosotros siendo como tan jóvenes decidamos como tomar esas decisiones. Ella nos dijo que es de hecho muy bueno, o sea, nos dijo que a veces es mejor hacerlo desde un principio y no cuando son parejas que ya llevan años o un matrimonio completo en el cual han hecho ya una bolita de nieve de tantos problemas y de tantas cosas que han hecho que ya muchas veces ya ni siquiera es como algo que se pueda como arreglar, ¿sabes? Entonces, algo que sí nos dijo desde un principio y creo que no te dicen las personas cuando vas, o sea, otras personas externas, es que ir a terapia de pareja no es que vas a ir a que se arreglen sus problemas de relación, ¿no? Sino la psicóloga nos dijo desde un principio que puede haber dos posibilidades. Una, que se tenga más comunicación y que eso nos ayude como a crecer y todas esas cosas de amor, ¿no? Y la segunda es que simplemente te des cuenta que no estás con la persona que tú quieres estar o viceversa, o sea, a lo mejor él se da cuenta que yo no soy quien él está buscando y este tipo de dinámicas de ir como a terapia de pareja te ayuda a saber soltar, justo si sabes que no es ahí, pues soltarlo y como no aferrarte tanto. Actualmente sí seguimos yendo a terapia, ya es como que o sea, de que ya la última fase con la psicóloga, o sea, de que ya nos cita de que una vez cada 2 meses, o sea, solo como para darle actualización, ¿no?
Pero de ahí en fuera, pues todo bien. De hecho, creo que en lo que más nos ha ayudado, o sea, siento yo, es que tanto él como yo ya teníamos como ciertas bases, o sea, de que cómo comunicarnos bien, pero nos faltaba hacerlo de manera asertiva. O sea, creo que yo de manera personal, después de haber ido a terapia como por muchos años, ya entendía la dinámica, ¿no? Que es como cómo comunicarte con las personas, cómo intentar entender tus emociones para no afectar a los demás y como ese tipo de cosas, ¿no? Pero al final de cuentas, cuando convives tanto tiempo con una sola persona, como que todo lo que sientes que ya conoces a veces se distorsiona y necesitas como una guía, o sea, alguien que te diga, oye, lo estás haciendo bien, pero a lo mejor puedes mejorar en esto y esto. Y sí, o sea, realmente sí se ha visto un cambio totalmente diferente en nuestra dinámica de relación. ¿Hace cuánto tiempo iniciaron? Llevamos aproximadamente, creo que como casi 4 meses yendo a terapia. ¿Y cuáles han sido las diferencias que has notado? Pueden ser buenas o incluso también algunas malas, porque usualmente cuando se inician este tipo de procesos, pues puede volverse una especie de caos al inicio. Uh-huh. La verdad sí ha habido cambios, como te mencionaba, o sea, ese tipo de comunicación como un poquito más asertiva, o el hecho de que mi pareja, siendo antes una persona un poquito más como que sus emociones las buscaba como tener para él mismo o como ese tipo de cosas, como que empecé a notar justo esa parte en la que él empezó a abrirse más, a expresar más un poquito cómo se sentía, porque se sentía así, inclusive en las peleas o disgustos que llegábamos a tener, como que noté un poquito más la forma en la que él buscaba soluciones o buscaba el diálogo, o sea, de que si veía que yo estaba enojada y así, me daba mi espacio, pero me decía, oye, pero podemos hablar de lo que pasó y ya. Y así como que vi ese tipo de cambios que sí fueron como positivos, y de mi parte también creo que sí hubo un poquito de cambios, bueno, no cambios negativos, pero esas partes, justo como mencionabas, que no son tan buenas de los procesos en terapia. De manera personal, como que a mí me daba como miedo, por así decirlo, ver que las cosas estaban como que funcionando bien y como que decía, es que todo está yendo muy rápido, ¿qué está pasando? Entonces como que yo creí que iba a ser al revés, o sea, realmente yo creí que iba a ser yo un poquito más la persona como que se iba a ¿cómo se llama? A retraer entre el proceso, o sea, como que iba a poner con un poquito más de resistencia, pero no, o sea, pues así fue así, o sea, yo fui la persona que más como que me dio un poquito como de miedo empezar el proceso, o sea, empezar como yo sé hablar de mis emociones conmigo misma y con mi psicóloga, por así decirlo, pero intentar abrirme con otra psicóloga y aparte con él al lado mío, como que sí me estaba costando un poco de trabajo. Sin embargo, creo que lo he estado, porque todavía no me sale al 100%, pero siento que lo he estado aprendiendo a lidiar todavía. Me gustaría regresarme un poco a esta cuestión de que tú fuiste quien, propuso esta idea de ir a terapia y que él lo tomó de una manera pues buena, que incluso él fue quien se puso a buscar activamente a los posibles terapeutas. ¿Qué sentiste tú en ese momento o qué pensaste al respecto? Pues creo que sentí bien, o sea, porque dije, bueno, eso quiere decir que no soy la única persona que está buscando alternativas o otro tipo de cosas que puedan ayudar a nuestra relación, o simplemente darnos cuenta desde ahorita si las cosas sí van a funcionar bien o no. O sea, como que me dio esa seguridad de saber que no era como la única que estaba en el mismo barco. Ahora sí, Fer, para ir cerrando, me gustaría que le dijeras a parejas que son novios o también pues, si son esposos, pero más específicamente así son novios, si están teniendo problemas en este momento, ¿qué les recomendarías? Lo recomendaría totalmente siempre y cuando no vayan con la idea de que es para salvar su relación, porque ir a terapia en pareja no implica que ya van a hablar de sus problemas y ya se van a volver a amar, y no. Creo que es ir siendo consciente de que
o puedes darte cuenta que es la persona con la que quieres seguir o simplemente darte cuenta que no es algo que estás buscando. Entonces, si vas como tu pareja a terapia en pareja, ve con la mente abierta. O sea, también no te dejes llevar por todas las... por todo lo que la gente a veces te dice de que no vayas, es que eso ya es de que muy extremo. No, o sea, hazlo, es una experiencia totalmente diferente. Sí es muy diferente cuando vas solo con un psicólogo, así de que manera individual, en pareja. También lo recomendaría mucho si buscas el apoyo de alguien más en relación a saber expresar un poquito más tus emociones para tu pareja. O sea, creo que eso también les ayudaría muchísimo. Algo que no recomendaría es si hay situaciones como de violencia y ese tipo de cosas, ya no intentes salvar esa relación, ya termínela. Pero fuera de allí, si saben que es algo que se puede salvar o simplemente quieren conocer la experiencia, háganlo, no está mal, está cool. ¿Algo más que te gustaría agregar, Fer? No, sería todo, oye, sí. Ok, pues muchísimas gracias por aceptar dar tu entrevista, dar tu testimonio y bueno, pues expresarnos todo esto. Está perfecto, Jessy, pues muchas gracias por la invitación. Espero que mi experiencia, aunque sea corta y de una persona muy pequeña, sea algo que le sirva a las demás personas que nos escuchan. Bueno, pues ya escuchamos la historia de Fer. En este momento vamos a corte comercial, pero no se vayan porque regresamos con más. A veces avanzar es simplemente respirar. En un momento regresamos. Desde Michoacán y cualquier lugar del mundo, Presumiendo México. En la mañana muy tempranito, despierte con alegría, con la música bonita de Radio Ranchito, es la mejor compañía. Radio Ranchito me gusta más. Alegría musical en nuestra programación, con canciones mexicanas que son puro corazón. ¡Viva México, señores! Nuestra música también, en música ranchera, Radio Ranchito es la primera. Lo que piensas importa. Retomamos la sesión en Frecuencia Mental. Estamos de vuelta y lo que Fer nos está contando trae una idea muy arraigada, que la terapia de pareja es solo para cuando ya todo está mal. Y la realidad es que muchas relaciones terminan precisamente porque nunca se atrevieron a pedir ayuda a tiempo. Como terapeuta familiar y de pareja, hay algo que veo constantemente en el consultorio, y es que las parejas llegan a terapia demasiado tarde. Llegan cuando ya hay resentimiento acumulado por años, cuando ya hay distancia emocional o cuando ya están más cerca de terminar que de reconstruir. Y entonces aparece una idea muy importante. La terapia no solo es reparar, también es para prevenir. Les voy a comentar algunos de los estigmas más comunes que se ven en terapia o respecto a la terapia. Y es, si vamos a terapia es porque estamos mal. Y este es uno de los mitos más grandes. Ir a terapia no significa que la relación esté fallando, sino que la pareja simplemente está dispuesta a trabajar en su relación. Otro es que la terapia de pareja únicamente es para matrimonios, que de hecho esta era una de las dudas más importantes que estuvo demostrando Fer durante toda su narración, y la realidad es que no. La terapia de pareja no depende del estado civil, depende de que exista un vínculo emocional significativo entre dos personas. O dependiendo de cómo sea ese tipo de relación. De hecho, trabajar
cosas desde el noviazgo puede prevenir dinámicas mucho más complejas en el futuro. Y otro de los estigmas es que si necesitan terapia, entonces no deberían estar juntos. Y esta idea es más peligrosa de lo que se puede escuchar, porque parte de una creencia de que las relaciones sanas deberían de ser naturales, sin esfuerzo y perfectas. Y la realidad es que todas las relaciones requieren habilidades, no solo las de pareja, o sea, también las de amistad o cualquier tipo de relación. Requieren comunicación, manejo de conflictos, regulación emocional, y eso es algo que usualmente no se aprende solo o no nos enseñan en nuestra infancia. ¿Y por qué sería importante ir a terapia desde el noviazgo? Esto no quiere decir que todas las parejas tengan que ir a terapia en algún punto o durante su noviazgo, pero en el noviazgo es en donde se forman los patrones más importantes de cómo va a desenvolverse la relación en un futuro, que sería el cómo discuten, el cómo se reconcilian, el cómo expresan necesidades, cómo se manejan los celos, la distancia, cómo se establecen los límites que se tienen tanto con nosotros mismos como con el otro. Y esos patrones, si no se trabajan, lo que pasa es que se repiten y se repiten y se repiten hasta que desgasta. Algo muy importante es que ir a terapia no es un signo de debilidad, sino es un acto de responsabilidad emocional. Es decir, no quiero que esto que tenemos se rompa por no saber cómo hacerlo mejor. Y hay algo que me gustaría dejar muy en claro. Las relaciones no fracasan solo por falta de amor. Fracasan por falta de herramientas y muchas veces esperamos a que todo esté mal para comenzar a hacer algo, cuando en realidad el verdadero cambio ocurre cuando decidimos actuar desde antes. Y también, como menciona Fer, la terapia de pareja no únicamente es cuando quieren que las cosas se mantengan. También muchas parejas acuden cuando ya quieren terminar la relación de una manera sana. Esto puede ocurrir sobre todo, o es cuando más se acude, cuando se tienen ya quizás hijos o más cosas de por medio. Y bueno, pues muchas veces recurren a este tipo de ayuda para no terminar sin hablarse o con un problema más grande. Ir a terapia no debería de ser el último recurso, sino una opción válida para poder construir relaciones más sanas desde el inicio. Algo que me gustaría resaltar es que la terapia de pareja no debería de verse como el último recurso, sino para construir relaciones más sanas desde el inicio, y que cuando se están teniendo problemas en el noviazgo pueda verse como una opción. Recuerden que nos pueden mandar todas sus preguntas, temas de sugerencia o todo lo que nos quieran mandar por las siguientes redes sociales. Aquí están nuestras redes. En TikTok, encuéntranos como frecuencia.mental. En Facebook, búscanos como Frecuencia Mental. Síguenos en Instagram como frecuencia_mental. Cuéntanos tu historia al 44 33 38 19 39. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por permanecer hasta este momento, y antes de irme me gustaría agradecer a Presumiendo México y a Radio Ranchito por este espacio, para que este tipo de información llegue a más personas. Recuerden que aquí platicamos de lo que sí duele, de lo que casi no se dice y de cómo construir una vida más consciente. Soy la psicóloga Jessica González y esto fue Frecuencia Mental. Un espacio donde entenderte no es un lujo, es una necesidad. Aquí hablamos de lo que sientes, lo que piensas y lo que a veces no sabemos cómo explicar. Conecta contigo, conecta con tu mente con la psicóloga Jessica González en Frecuencia Mental.